Comenzamos ahora con el tercer módulo del webinar del vocabulario para la representación de los datos de bicicleta pública. En este módulo vamos a hacer una revisión técnica general del vocabulario que está publicado en la URL que se comentó en una de las presentaciones anteriores. Desde una perspectiva general, este sería el diagrama conceptual completo del vocabulario. Vamos a permitirnos hacer un poquito más de zoom sobre el vocabulario con el objetivo de poder ver exactamente cuáles son los principales elementos que tenemos en este contexto. Por un lado tenemos el concepto de estación de bicicleta, que luego veremos con más detalle, que es el que nos permite representar las estaciones de bicicleta donde normalmente se produce el anclaje de las bicicletas. Este anclaje se encuentra en este lugar. Asimismo, podemos representar las bicicletas, cada una de ellas, que no dejan de ser más que equipamientos dentro de la ciudad. Usuarios, con la información básica, que además tiene en cuenta aspectos relacionados con la privacidad. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con los trayectos y los puntos de paso de las bicicletas por distintas rutas, es decir, las rutas que han realizado con el objetivo de que esta información pueda ser reutilizable. Reutilizamos algunos vocabularios externos, como por ejemplo el patrón de localización que utiliza el vocabulario GeoSparkle y que se está utilizando de manera generalizada en todos los vocabularios, así como el concepto de equipamiento que está representado en otro de los vocabularios generales para la representación de datos abiertos en las ciudades, y finalmente sensores relacionados con una de las ontologías que es estándar, que es una recomendación del W3C, que se denomina Semantic Sensor Network Ontology, es decir, una ontología para la representación de datos de observaciones y de redes de sensores. Posteriormente explicaremos por qué utilizamos esta representación. El vocabulario tiene todos estos términos representados, anclaje, bicicleta, estación de bicicletas, observaciones sobre las estaciones, ocupación, etc. Y tiene una serie de propiedades que denominamos propiedades de objeto o propiedades de dato. Las propiedades de objeto son aquellas que relacionan conceptos entre sí. Las propiedades de datos son aquellas que representan atributos concretos que normalmente encontramos en los Excel o CSVs con los que se suelen representar estos datos con normalidad. A continuación vamos a ir explicando distintas partes concretas del vocabulario para dar un poquito más de detalle sobre cada una de ellas. Comenzamos con el concepto de estación de bicicleta. En la parte baja de esta presentación podemos ver un ejemplo de representación en RDF, en formato Turtle, de esta estación de bicicleta, de una estación de bicicleta concreta, ¿no?, que hemos creado. Donde vemos que esta estación de bicicleta pertenece al concepto estación de bicicleta, que tiene un identificador concreto, un nombre, una fecha de alta, una dirección, y además tiene algunos atributos adicionales que me permiten representar el estado de la estación, si está operativa o no, el tipo de equipamiento, en este caso lo que tenemos es que este equipamiento es una estación de bicicletas, y finalmente el anclaje asociado, es decir, cuáles son los anclajes que tiene asociados esta estación de bicicleta. En segundo lugar, podemos ver cómo representamos trayectos con bicicletas, con su estación de origen y el anclaje de origen asociados. Podemos, y tenemos de hecho mucha más información asociada, pero la idea es presentar un ejemplo sencillo para que se pueda entender con facilidad. Aquí lo que vemos en la parte inferior de la diapositiva es un ejemplo de una parte de un trayecto concreto que tiene un identificador, que tiene una fecha de comienzo y que además pues tiene asociada una bicicleta concreta, una estación origen concreta y un anclaje de la estación de origen concreto. También tendrá lo mismo con las estaciones de destino y el anclaje de la estación de destino en caso de que esta información esté disponible. Finalmente, también tenemos un poquito más de detalles sobre cómo hemos reutilizado este estándar, esta recomendación del consorcio de la World Wide Web, del W3C, para la representación de datos relacionados con observaciones y sensores. En este caso,
lo que hacemos es que representamos, como vemos en la parte superior, a las estaciones de bicicletas como sensores. Son sensores que me permiten realizar observaciones de, por ejemplo, ocupación. La ocupación es precisamente una propiedad de la estación que tendrá dos valores, el número de anclajes ocupados y el número de anclajes libres. Este es el tipo de información que habitualmente tenemos representada para las estaciones de bicicleta en la mayor parte de los conjuntos de datos en los que este tipo de datos se están ofreciendo públicamente por las ciudades. En la parte central de la imagen lo que tenemos son las propiedades que reutilizamos de este vocabulario que ya es una recomendación, que es un estándar y por tanto su utilización permite conseguir muchísima más interoperabilidad, puesto que se podrían reutilizar aplicaciones que utilicen este vocabulario para la representación de nuestros datos de bicicleta.